Bien, iniciamos entonces la clase de hoy, clase número 11 de Intervención Psicopedagógica del Cálculo. Hola Dani, Fran. Vamos a esperar porque parece que la Fran tiene una pregunta. Ah, ya, es que no puedo hacer todo al mismo tiempo. Puta. Ya, le vamos a mandar un audio. Al tiro. Recibí ya por correo trabajo de Lorena Naguil, Francisca Guerrero. Así que para que sepan que ya eso está recibido. Hola Leo, recibí tu trabajo, muchas gracias y sé que no te puedes conectar, así que no te preocupes, después ves la clase y te pones al día. Y ahí le respondí. Listo. Ahí la Milla también tiene el link de la clase, no sé si se ha vuelto a conectar o si tal vez es un problema de señal. Bien, vamos a partir entonces ya aproximándonos un poco al concepto de número. Vamos a revisar algunas ideas preliminares. Yo sé que al comenzar esta clase la materia que voy a ver les va a parecer reiterativa, pero después se van a dar cuenta por qué está puesta ahí y por qué es tan importante que la revisemos juntos. De esta clase les hablaba ayer yo, que había conversado con la profesora Michelle, que ella la encontraba estupenda, maravillosa, será porque es mi amiga. Pero es una clase muy potente, así que los necesito bien despiertos y con harta atención, porque ya todo este conjunto de elementos abstractos que hemos estado estudiando a lo largo de esta asignatura va tomando sentido y forma. Cálculo es una asignatura que en su forma es muy compleja de desarrollar y necesita asegurar muy bien los elementos básicos antes de avanzar hacia la intervención propiamente tal, a diferencia de lectura y escritura. Bueno, lo primero es recordar que el número, como tal, es el resultado de las asociaciones y el desarrollo de las nociones infralógicas. Cuando nosotros nacemos, solamente en el periodo sensoriomotor descrito por Piaget, exploramos el mundo y generamos experiencias a partir de la información sensoriomotora para construir nuestros primeros esquemas sobre lo que son los objetos que nos rodean en el mundo. Estas sucesivas asociaciones y asimilaciones de información dan lugar a esquemas que nos permiten el desarrollo de nociones infralógicas que ustedes ya saben lo que son. Recordar que también los números tienen que ser siempre presentados asociados a conjuntos y a situaciones reales y también fantásticas para fomentar la imaginación. Pero estas situaciones reales o fantásticas, con fantásticas me refiero a simuladas y no a mágicas, ¿ya? Fantásticas me refiero a simuladas, pero que tengan sentido, ¿ya? Que sean coherentes. Hola Leo, qué bueno que llegaste y te pudiste conectar. Bueno, la formación del número es algo hacia lo que hemos estado siempre dirigiendo nuestras conversaciones en clase. Hemos estado hablando de por qué es importante seriar, por qué es importante clasificar, cuáles son las ideas lógicas. Qué bueno, Leo. Pero el número, ahora llegamos al momento en que vamos a trabajar con el número, cuando ya se forma, y de aquí en adelante la matemática se transforma en otra cosa. Abandonamos el enfoque de intervención asociado a la lógica y asumimos un enfoque de intervención asociado principalmente a el número propiamente tal. Bien, para Piaget el número es una estructura mental. Nosotros vimos eso y se construye en el interior de cada niño o niña mediante su capacidad natural para pensar. Recuerden que Piaget es muy innatista en su postura y no es que desconozca la implicancia de la mente, sino que le da prioridad al desarrollo biológico del organismo. Cada número se construye mediante la adición repetitiva del 1. Por lo tanto, la construcción de cada número incluye dentro de sí la adición, es decir, el 1 es el 0 más 1, el 2 es el 1 más 1, el 3 es el 2 más 1, el 4 es el 3 más 1, así, la adición sucesiva del número 1. El número es un ejemplo de conocimiento lógico matemático que no es concreto ni empírico, es un elemento abstracto. ¿Dónde están los números? ¿Los podemos tocar? ¿Los podemos ver? Están presentes
en cardinalidad en la cantidad de los objetos. Están presentes pictográficamente cuando los escribo, pero en forma concreta los números no existen. El niño o niña construyen el número mediante una abstracción reflexiva de sus propias acciones. Ellos comienzan y ellas a percibir que las acciones con los objetos tienen una cantidad, ¿ya? Así hay 7 casas, vienen 5 amigos a mi cumpleaños, etc. Se van percatando de que las cosas tienen una cantidad a través de las acciones que desarrollan sobre los objetos. Un elemento central para la construcción del número es el trabajo con la operación mental de establecimiento de relaciones. El número, como hemos visto reiteradamente, es una síntesis de dos tipos de relaciones que los niños y niñas son capaces de establecer entre los objetos. La relación de orden y la inclusión jerárquica. ¿Ya? No estoy hablando de las dos estructuras que conforman el número. Las estructuras lógicas que conforman el número son la seriación y la clasificación. Pero los tipos de relaciones que dan lugar al número según Piaget son la relación de orden y la relación de inclusión. El número, por lo tanto, explica una relación que indica su lugar de orden, representa cuántos objetos se encuentran dentro de un conjunto, y el número se conserva, es una constante duradera, a pesar de que la presentemos en diferentes organizaciones espaciales. Es decir, el número tiene implica una posición en una recta numérica, una cantidad de objetos asociados, que es la cardinalidad, y una conservación porque es continuo, con independencia de la forma en que yo presente el número espacialmente. ¿Se entiende? Yo creo que sí, porque esas son cosas que ya hemos visto bastante. Súper. Bueno, la formación del número también es una teoría abordada por Dienes, que está ahí en la fotito, que es un matemático, y dice que el número no es algo que tenga que ver con el desarrollo interior del sujeto, sino que es una propiedad de los objetos y los conjuntos, es decir, está fuera del sujeto. Y él dice, igual que Piaget, que es una síntesis de las nociones o estructuras lógicas de seriación y clasificación. Él las llama nociones, Piaget las llama estructuras lógicas. El número es una clase de equivalencia determinada por tener tantos como. O sea, hay 4, si tiene tantos como, representa el 4. Hay 5, si tiene tantos como, representa el 5. ¿Sí? El número es una abstracción y es la medida en que un conjunto de objetos, infinitos conjuntos, son equivalentes con él. Esa afirmación hace referencia de que si yo tengo el 5 expresado en 5 fichas, debo llegar a entender que el 5 puede estar expresado en 5 casas, en 5 autos, en 5 amigos, y también en 5 bolsas con 20 dulces cada una, que tiene que ver un poco con la conservación. Y el aprendizaje del número es una construcción activa, en eso concuerda con Piaget, y que el número además implica en sí mismo la noción de adición y multiplicación, porque los números se pueden componer aditivamente, es decir, el compone por la sumatoria del 1 y el 2, o del 1 más 1 más 1. Y una composición multiplicativa, porque por ejemplo el 6 implica, o puede estar construido, compuesto por multiplicar 2 veces el 3. Es decir, el número en sí incluye en su construcción las nociones de adición y multiplicación. Y solo invirtiendo mentalmente las operaciones físicas se llega a la reversibilidad. Yo no puedo enseñar la reversibilidad en abstracto, tengo que enseñar la reversibilidad en físico. Y ahora les quiero mostrar un ejercicio de reversibilidad con fichas bicolor. Les voy a poner la cámara. Ya. Voy a poner el computador de manera tal que se vean mis manos. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? ¿No? Estoy mirando el chat. ¿No se ve? Espera. ¿Ahí? Súper. Ya. Lo único que me interesa que vean súper bien son mis manos.
Cuando hablamos de que el número incluye en sí mismo una composición aditiva, es que si yo tengo el número 6, que lo voy a representar en rojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, este número 6 puede componerse, por ejemplo, multiplicativamente por reiterar 3 veces el 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, veo ahí el chat. Ya. También puede componerse aditivamente sumando 4 más 2. ¿Sí? También puede componerse aditivamente sumando 5 más 1. Y multiplicativamente incluso puede componerse repitiendo 2 veces el 3. A eso se refiere Vienes cuando nos dice que es importante desarrollar la noción de reversibilidad con operaciones físicas. Yo no puedo pretender que un estudiante comprenda la reversibilidad de los números en abstracto de inmediato ni haciendo dibujitos solamente. Debo trabajar con elementos concretos tal como indica el COPICI estas nociones de reversibilidad. Y cuando hablamos de que el concepto de número es una abstracción del conjunto de objetos discretos y de los infinitos conjuntos equivalentes a él, eso implica entender que el 5, voy a volver a bajar la pantalla, ¿cierto? El 5 puede ser 5 y esto, 1, 2, 3, 4, 5, también representa 5. ¿Sí o no? Y esto también representa 5. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando dice que también, o sea que hay una correspondencia de conjuntos, da lo mismo de que estén compuestos, se conserva la cantidad. Aquí hay 5 y aquí hay 5. Pero eso también implica entender la cantidad de conjuntos equivalentes que pueden representar la misma cardinalidad. Aquí tengo un conjunto que está compuesto de 5 elementos, pero también es 5 si yo presento 5 conjuntos compuestos por 5 elementos. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Voy a ver la pantalla. Sí. Amazing, entonces, fantástico. Entonces voy a terminar los conjuntitos. ¿Sí? 3. 4 colecciones de 5 objetos internamente construidas y 5. ¿Ya? Entonces, esas son las características del concepto de número que, como ustedes pueden ver, a estas alturas ya deberían estar logrados considerando las operaciones de el trabajo que uno ha hecho con iniciación a la lógica, ¿sí? Un buen trabajo con la iniciación a la lógica, entonces, va a permitir un excelente trabajo en la conformación del número. Espérenme. Por lo tanto, podemos decir que el concepto de número, como ven en el Power, está sustentado en dos estructuras lógicas, y en eso concuerdan Piaget y Vienes, ¿cierto? Las estructuras lógicas que sostienen al número o nociones prelógicas, como las llama Vienes, son la clasificación y la seriación. Y las ideas lógicas
que sostienen el concepto de número, o nociones infralógicas como las llamaría Dienes, son la correspondencia de término-término, la conservación y la relación de inclusión. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Súper. Entonces, vamos a revisar algunas cosas sobre las ideas lógicas antes de avanzar. Y es que, por ejemplo, la correspondencia término a término consiste en desarrollar con los niños y niñas una serie de actividades que estén orientadas a formar parejas de elementos de dos conjuntos. Los niños y niñas comparan y establecen relaciones de tanto como, o más que, o menos que, ¿ya? Esta comparación sin conteo es una idea prenumérica y constituye una base para la comprensión del número. Entonces yo podría, por ejemplo, presentar ¿ven las manos ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Podría presentar dos conjuntos y le pregunto a un niño o niña dónde hay más. Como no tiene número aún, el ejercicio es el siguiente. A este del conjunto A le corresponde, a ese del conjunto A le corresponde este del conjunto B. A ese le corresponde ese, a ese le corresponde ese, a ese le corresponde ese y a este le corresponde este. Aquí yo tengo una relación de correspondencia biunívoca porque cada elemento del conjunto A se corresponde con un elemento del conjunto B. Sin embargo, si yo adiciono un elemento, esta relación de correspondencia biunívoca se rompe y yo puedo decir que aquí la relación de correspondencia es que la columna de círculos rojos o fichas rojas tiene más que, la palabra más que es un cuantificador no numérico, ¿cierto? Un ejercicio de comparación, es la que es clave para entender la relación de correspondencia no biunívoca. O yo podría decir también que el amarillo tiene menos que el rojo. Y en el caso de estar iguales, yo podría decir que hay una relación de correspondencia biunívoca. ¿Sí? Entonces, el conteo requiere sí o sí de haber ejercitado esto profundamente y con un buen trabajo. ¿Ya? Yo puedo utilizar diferentes materiales para hacer este tipo de actividades, ¿ya? La correspondencia término-término es base para la multiplicación, ¿ya? Porque en la multiplicación hay ejercicios de correspondencia continua. Por ejemplo, si yo quiero enseñar el 3 por 6, no, un número más chico para que sea más fácil, 3 por 3. Tengo aquí el 3, tengo aquí otro 3 y tengo aquí otro 3. Para saber que las cantidades que estoy multiplicando son la misma, debo comparar y hacer una correspondencia biunívoca entre las tres colecciones de objetos. Esta y esta tiene una acá, una que responde acá y una que le corresponde acá. Lo mismo y lo mismo. Y eso da origen a la noción de multiplicación, ¿ya? Que es entender que eso implica un mismo número que se repite tantas veces como indique el múltiplo o factor, el factor, perdón. Espérenme. Ahí sí. Respecto de la conservación, es una equivalencia que perdura, el número es una equivalencia que perdura con independencia de la presentación espacial que yo le dé, y esta noción, obvio, igual que todas, se desarrolla gradualmente y significa reagrupar objetos de formas diferentes. Aquí son de mucha utilidad los Lego, porque, por ejemplo, voy a utilizar una base de 10. Base de 10. Ahí tengo una decena de objetos. ¿Ven esa barra? ¿Sí o no? Ya. Y la cardinalidad de ese objeto es 10. Ay, perdón. Trate de dejar todo organizado, pero nunca funciona perfecto como uno quiere.
Qué feo me quedó el número, no puede ser de una profesora de psicopedagogía. Acá también tengo 10 representado de esta forma, con dos conjuntos de 5. También puedo tener 10 representado con 5 conjuntos de 2 y así sucesivamente. Esta es la conservación aplicada al número, porque la conservación de cantidad es diferente. Pero esta es la conservación cuando ya hablamos de conservar el número como una estructura constante que no depende de la variación de sus modalidades de presentación. ¿Sí? Yes or not. Voy preguntando solo para confirmar y poder seguir avanzando en la clase. ¿Sí puedo repetir, Connie? Sí, po. Pero verbalmente, sí. La conservación del número es comprender que un número es una constante con independencia de la forma en que le demos, que lo conformemos. Es una constante continua. A pesar de las representaciones espaciales y las distribuciones que le demos, el número es constante, es una equivalencia que perdura. Porque mira, Connie, con independencia de que yo presente el 10 así, así o así, es equivalente. Porque si yo me pongo a hacer una correspondencia de término, va a ser una correspondencia biunívoca, fíjate. Si yo intento poner estos cubitos y establecer una relación, acá, acá, ay, perdón, acá, voy a llegar a darme cuenta de que cada elemento de la torre de 10 le corresponde un elemento de los bloques de 2 y que estos también le corresponden exactamente a esta torre de 10. Por lo tanto, la conservación Connie implica entender que independiente de la forma en que yo agrupe los objetos, la cantidad es la misma. ¿Ahí sí? Súper. También tenemos la seriación aplicada al número, ¿ya? La seriación, ay, Matías, díganos, ¿por audio o por escrito? Ya, no se preocupe, suele ocurrir. No, tranquilo. Ya, la ordenación de los números se basa necesariamente en la comparación, porque a través de la correspondencia biunívoca o no biunívoca yo me puedo dar cuenta si un número viene antes o después. Esta comparación es una forma de relación que los niños hacen y las niñas y le da el sentido de orden a los números que se desarrolla gradualmente. Esta noción de seriación prepara la comprensión de la ordinalidad del número y hay que entender que cada objeto en una serie ordenada es mayor, en el caso del número, estoy diciendo, cada serie ordenada es mayor que el número anterior y menor que el número posterior, que el número que le sigue. Porque los números tienen un orden y no es como se puede hacer al revés. Cuando yo empiezo la enseñanza de la matemática, trabajo siempre en orden de menor a mayor para dar fortaleza a la noción de orden en la recta numérica y a entender qué número es antecesor y sucesor del otro. No puedo hacer todavía ejercicios de reversibilidad hasta que el número no esté bien consolidado. ¿Sí? Gracias, Carlita. Entonces, la noción de inclusión de clase, que es una idea lógica aplicada al número. La noción de relación de clase es comprender que hay una relación entre las partes y el todo. Nosotros lo hemos hablado que se puede trabajar con el cuerpo humano, con los árboles, pero ahora lo llevamos al plano de la cantidad, del número. En todas las de un grupo puede haber al mismo tiempo elementos de otro grupo, ¿ya? Eso lo vimos en masificación cuando estudiamos teoría de conjunto. Entonces, vamos a suponer, voy a mostrarles al tiro aquí abajo lo que estoy haciendo. Esperen.
Vamos a suponer bajar la cámara. ¿Ven ahí? Tengo unas hojas de papel. ¿Se ve bien? ¿Ven? No. Ahí. No, no puedo ver la pantalla. No. Espérenme. Me asusté, pensé que mi computador se caía. Espérenme que se me salió la pantalla y todo. A ver. Aquí algo está mal. Blackboard. Ya, ahora sí los veo. Es que cuando doblo la pantalla, doblo la parte superior de mi computador, la tapa. Entonces, si alguien me pudiera decir, sí, lo voy a dibujar con un plumón. Si alguien me pudiera decir si se ve, sería estupendo. Voy a usar mejor otra herramienta que tengo acá. Y la pizarra, se las puedo mostrar, pero necesito que esté así acostadita para que la puedan ver, con lo que yo quiero que vean. Profe, tiene que bajar un poquito más la cámara. Ya, espérate. La Dani es esta. ¿Ahí, Dani? Sí, ahí, profe. Ahí se ve bien. Ya, súper bacán. Qué bueno, gracias, Dani. Eres un sol. Supongamos que yo tengo este conjunto número, hoy que tienen gastados los plumones estos criollos, niña. Sí, yo tengo el número 5. Ese es la cantidad, la cardinalidad de este Ese dibujo conjunto. no se ve. Tiene que bajar un poquito más o bajar la pizarra. Ahí sí. ¿Ahí? Ya, Sí, ahí sí. gracias. Este conjunto es el conjunto del número 5. El 5 es la cardinalidad de este conjunto que yo les voy a mostrar. Entender la relación parte-todo o la relación de inclusión implica comprender que, por ejemplo, el 5 ahí, el 5 está compuesto por el 1, al mismo tiempo está compuesto por el 3, que sería este conjunto que tengo marcado en rojo, y al mismo tiempo está compuesto por el 5. O sea, esta totalidad azul que estoy delineando con mi dedo, que es el número 5, incluye dentro de sí al 3, al 2 y al 1. ¿Se entiende eso? Sí, qué bueno. Tal como lo vemos en el diagrama, podemos decir que los números están incluidos dentro de otros números. ¿Dani? Ya. El 6, por ejemplo, incluye dentro de sí al 5 y al 1, y el 5 incluye al 4 y al 1, y otras diversas, ya Dani, otras diversas posibilidades de combinación del número. Todos los números pueden ser comprendidos entonces a través de la relación de adicionar 1. Mi sucesor en una recta numérica siempre es el número natural inicial al que le adiciono 1. Mi antecesor al que le quito 1. Pues los números se van formando por la adición consecutiva del 1. La inclusión de clase implica entonces entender una relación entre las partes y el todo. Todas las partes que vimos en el diagrama que yo dibujé en la pizarra da lugar al todo. Y el todo al mismo tiempo puede ser dividido en partes. Por lo tanto, hay una estructura
reversible psicológica que se trabaja con esta noción. Por ejemplo, eso nos permite comprender que 4 más 3 es 7, al igual que 6 más 1 puede ser 7, pero también que 7 es igual a 6 más 1. Los niños y niñas tienen una correcta comprensión de estas ideas lógicas cuando la logran, funcionan bien, pero cuando tienen dificultad con estas ideas lógicas, es decir, no entienden las relaciones parte-todo, no conservan cantidad, no establecen relaciones de correspondencia, empiezan a operar perceptivamente. Y cuando los niños operan perceptivamente, se conducen a sí mismos rápidamente al error, porque se están dejando llevar por la percepción sin utilizar la lógica. Vamos a ver un video que explica mucho mejor ese elemento en un experimento que hizo Piaget sobre la conservación de clase. Pongan atención. Un segundo. El video lo vamos a ir viendo y yo lo voy a ir pausando ya para que vamos conversando sobre cómo estas nociones se consolidan. Ya, muy atentos por favor. Cuatro años, etapa del desarrollo del pensamiento según Piaget.
Si se dan cuenta, eh, la conservación en el segmento del video que estábamos observando es muy perceptiva. La niña en ningún momento piensa, teniendo evidencia concreta de que la cantidad es la misma, que se ve más o se ve menos por la forma o tamaño del envase. ¿Sí o no? Y su respuesta es incorrecta, porque el pensamiento perceptivo o operar cognitivamente en un plano perceptivo nos conduce al error. Porque la percepción, como estudiamos en la Gestalt, en Taller de Procesos Cognitivos 1, la percepción tiene errores perceptivos, engaños perceptivos, ilusiones ópticas. La percepción nos engaña, tenemos que aplicarle razonamiento lógico y argumentación a lo que hacemos. Observemos este segundo video de conservación con cantidad discontinua. Filas de dulces. Dime si las filas tienen el mismo. Ya. ¿Vieron cómo en cantidades discontinuas pasa exactamente lo mismo? Ya. Eso es por el estadio del desarrollo del pensamiento. Y es porque opera perceptivamente porque viene de un estadio sensoriomotor, donde los únicos esquemas que ha logrado construir son a través de la acción del cuerpo. ¿Habían pensado en eso alguna vez? Bueno, veamos ahora cómo cambia, si es que cambia o no cambia la argumentación, la forma de mirar y analizar los vasos con agua y los dulces en un niño de 7 años. ¿Qué etapa del desarrollo del pensamiento con 7 años? Operaciones concretas. Bien, Sebastián, parece que hay que volver a estudiar a Piaget, ¿ah? Sacar cuaderno taller de procesos, por favor.
¿Aló? ¿Se fijaron en esa parte o no? Mira, ¿Tiene más? Por un centímetro. A ver. Tenemos estos dos vasos con agua. ¿Consideras que los dos vasos tienen la misma cantidad de agua o alguno tiene más? ¿Tiene más? Me gana por un centímetro. A ver. para empezar, utiliza el concepto de centímetro. ¿Ya? O sea, ya tiene noción de que las cantidades se pueden medir. Justamente, vale, por ahí va, los argumentos que da. Pensemos que tiene 7 años. Está justo en el cambio de operaciones, perdón, de la etapa preoperacional hacia operaciones concretas. Está recién entrando al estadio de operaciones concretas. Y mira lo que hace acá. Le voy a poner un poquito más de agua y tú me dices cuando los dos tengan la misma cantidad de agua. ¿Está bien? Ya. ¿Los dos tienen la misma cantidad de agua ahora? ¿Viste cómo usa la actividad de medir? De medir, intenta cuantificar y medir. Hay un avance, hay un pequeño progreso hacia la noción de que la percepción no es un camino confiable para dar una respuesta. Mira lo que te voy a mostrar ahora. Un niño de 8 años, un año más que el caso anterior. Pon atención. Hola. Tienen la misma cantidad. Escucha la explicación que da. ¿Vasos la misma cantidad de agua o alguno de ellos tiene más? Duda. Tiene más. ¿Por qué? ¿Porque tiene más agua? Porque está más largo. El argumento entonces alude a la forma del recipiente. Gracias. Ya, ¿por qué les muestro todo esto? Porque me interesa que comprendan cómo va transitando y cómo es tan importante que para poder operar con números, estas nociones estén bien trabajadas. Si usted el día de mañana realiza intervención y para trabajar un problema matemático no revisa el funcionamiento cognitivo del caso en términos de las nociones de preparación para la adquisición del cálculo, está perdida. Los niños o perdidos se van a aprender los números de memoria, van a aprender a sumar o restar de memoria, pero cuando cambie la disposición espacial de una suma o la presentación de un número, todo ese proceso se va a caer. ¿Sí? Bien.
aquí? ¿Estamos entendiendo? Estupendo, entonces, espectacular. Vamos a avanzar entonces ahora ya al número propiamente tal. Bueno, el número que implica la asociación de un numeral, un cardinal y un ordinal, nosotros lo enseñamos en primera instancia, no solo nosotros en la intervención, sino que también los niños en su proceso de escolarización, como a partir del conjunto de los números naturales. Ya, espérame que estoy enchufando el cargador porque se me está acabando la batería. Y eso sí que sería grave. Voy a enchufarlo y seguimos, espérame. Ya, ahora sí. Los números naturales entonces son todos los números que nosotros usamos para expresar un cardinal y que corresponden al conjunto de los cardinales finitos. Con finitos me refiero a que son números cerrados, no tienen decimales, ni comas, ni nada. Los naturales se representan con la letra n, como podemos observar acá, e incluyen al 0. Por lo tanto, son números naturales el 0, el 1, el 2, el 3, etc. El 25, el 146, los 24.363.000, etcétera, etcétera. Pero no son números naturales el 1.3, el 1.5 ni el -6. ¿Está claro eso? Cuando empezamos a trabajar el concepto de número, lo hacemos exclusivamente con números naturales que son números finitos y que incluyen al 0. Gracias, Dani. No, porque los números enteros, Dani, incluyen los positivos y los negativos. Ya vamos a estudiar conjuntos numéricos. Tenemos también estos números cardinales que nosotros enseñamos a partir de los naturales. Tenemos que enseñarlos bien. Y una vez que ellos ya han aprendido, por ejemplo, los números del 1 al 9, podemos empezar a trabajar en el orden que estos números tienen. Para ordenar los naturales o cardinales, es necesario comparar conjuntos estableciendo correspondencias como lo hacíamos en el ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, estos conjuntos A y B son equivalentes, ¿sí? Pero no tienen correspondencia biunívoca porque hay un subconjunto dentro del conjunto D. Es decir, al elemento A, voy a usar líneas para que puedan ver la relación, al elemento A del conjunto C le corresponde el elemento P en el conjunto D. Estoy en un ejercicio de correspondencia. Al elemento B del conjunto C le corresponde Q en el conjunto D. Y al elemento C del conjunto C le corresponde R en el conjunto D. Hasta ahí nosotros tendríamos dos conjuntos equivalentes. Pero si yo agrego el conjunto, agrego la S, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que la cardinalidad del conjunto D, es decir, la cantidad de elementos que tiene el conjunto C es 3 y la cardinalidad del conjunto D es 4. Y ahí recién podemos establecer esta relación que les estoy mostrando aquí, que sirve para decir, con lenguaje matemático, que 3 es menor que 4. Por lo tanto, el 3 va a ocupar una posición anterior en la recta numérica. Ya, procediendo del modo graficado en el ejemplo anterior, es posible ordenar los cardinales de mayor a menor y presentar un conjunto ordenado, ¿ya? Cuando los números naturales están escritos ordenados, es fácil darnos cuenta de qué número es menor y qué número es mayor, porque siempre los menores anteceden a un natural y los que son mayores a un natural lo suceden. Me refiero a que si el 5 es el natural que estamos usando para trabajar, evidentemente el que está antes, que es el 4, es menor, y el que está después, que es el 6, es mayor. De esta forma, utilizando este signo matemático, podemos expresar esta relación de menor que o mayor que. Aquí es muy importante trabajar la noción de reversibilidad o reflexividad, que ahí escribí reflexividad. ¿Cómo será la cosa? Era muy tarde ya. La relación entre 1 y 4 en este orden, donde el 1 está antes del 4, es para decir que 1 es menor que 4.
Pero también yo puedo decir al mismo tiempo que el 4 es mayor que 1. Esta relación reflexiva reversible es muy importante trabajarla con claridad. O sea, si un número es menor que otro, si A es menor que B, ¿cierto? Entonces el otro es mayor que él. Entonces A es mayor que B. Las relaciones entre dos números naturales solamente pueden cumplirse en un sentido, ¿ya? Entre dos números naturales, esos números pueden ser iguales. A puede ser menor que B y B puede ser, y A puede ser mayor que B. Es decir, los números, compararlos, pueden tener solamente tres tipos de relaciones. Pueden ser iguales, pueden ser mayores o pueden ser menores que el número con el cual se les está comparando. Un número nunca puede ser mayor o igual que, menor y mayor que otro número al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? A eso nosotros le llamamos principio de trigonometría. Es un principio algebraico muy importante. Entender que las relaciones entre dos números solamente pueden darse de esta forma. A puede ser igual que B, A puede ser menor que B o A puede ser mayor que B, siendo A y B cualquier número. ¿Entendido o no? Maravilloso. Vamos a hablar de los números entonces. Vamos a tener nosotros que trabajar con varios tipos de números con los niños y niñas. Vamos a trabajar con los números pares e impares en primer momento. Los pares son cualquier número natural que es el producto de cualquier número natural multiplicado por 2. ¿Qué era el producto? Ustedes hicieron un glosario de matemática que estaba más o menos nomás. Todos los grupos. ¿Qué es el producto? Me caí de la conexión, parece. ¿Qué es el producto? El producto es el resultado de una multiplicación. Falta estudio aquí, ¿eh? Bueno, los números pares son el resultado de una multiplicación de cualquier número por 2. Es decir, la fórmula para un número par es... Ay, no la vi, perdón. Retiro el reto. Les mando besos. No lo vi porque me salí de la sesión, parece. Tenía muy mala conexión. Son unos hermosos entonces. Retiro lo dicho. Ya. Es posible entonces definir un número par como cualquier número multiplicado por 2. Es decir, n, que puede ser cualquier número por 2, que va a dar como resultado 2n. Un número impar es un número que no es par, evidentemente, y no es el resultado de una multiplicación por 2, sino que es el resultado de una multiplicación por 2 menos 1 o más 1. Hagamos el ejercicio. ¿Quién se atreve a poner, por ejemplo, que un número par se forma por la multiplicación de un número cualquiera por 2? Eso va a dar igual 6, que es un número par. Y yo hago el mismo ejercicio. Un número multiplicado por 2, 3 por 2 es igual a 6 y le resto 1, me va a dar como resultado un número impar que es el 5. Y también puedo hacerlo así, 3 por, perdón, voy a ponerme acá abajo, ahí sí, 3 por 2 es igual a 6. Y si yo le sumo 1, me da igual a 7, que también es un número impar. ¿Se entienden pares y impares? Amazing entonces, maravilloso. Súper, súper.
también vamos a trabajar con factores y múltiplos. ¿Qué es un factor? Un factor es un número natural que al ser multiplicado por otro va a dar un número diferente. Por ejemplo, en la multiplicación que observamos acá, 9 por 2, 18, los factores son solamente 9 y 2. ¿Sí? Porque son dos números que multiplicados dan origen a otro número diferente. El 9 y el 2 son los factores de 18. Todo factor de un número, además de ser un factor, es un divisor, porque el 18 yo lo puedo dividir por 2 y me da 9, o el 18 yo lo puedo dividir por 9 y me da 2. ¿Se entiende o no? Un factor entonces es un número que multiplicado por otro da origen a un tercer número que es diferente, que es este. ¿Se entiende? Súper. Un múltiplo es un número natural que es el resultado de una multiplicación, no como el factor, que son los números que se multiplican. Por ejemplo, aquí 9 y 1 son factores y el múltiplo es 9. 9 y 2 son factores y el múltiplo es 18. Por lo tanto, 18 y 9 son múltiplos del 9, porque son un resultado del 9 multiplicado por otro número. A ver, escriban en el chat múltiplos de 3. Muy bien. ¿Qué más? Múltiplos de 3. Excelente. Cambio la tarea, ponga mucha atención. Escriba en el chat factores de 15. Factores de 15. 5, muy bien. 5, 15, muy bien. 3 también, porque 3 por 5 es 15. No, Dani. El 10 no es un factor porque el 10 es un múltiplo. No, ni siquiera. Nos equivocamos ahí, Dani. Un pequeño error. Un pequeño error que no oscurece tu excelente desempeño en matemáticas siempre. Los factores de 15, los factores de 15 son los números que multiplicados entre sí podrían resultar 15. Es decir, el 3 por 5, ¿sí o no? Esos son los únicos factores que tiene 15, el 15 por 1 y el 1 por 15. Son los únicos números que multiplicados darían como resultado 15. ¿Sí o no? A ver, factores de 24. ¿Qué números multiplicados podrían darme 24? ¿Cuáles son los factores de 24? 24 muy bien por 1 sería un factor. 6 por 4 muy bien. 3 por 8, excelente. 4 por, que dije 24, 4 por 6, muy bien Catalina. 12 por 2 y 24 por 1. El 3 por 8, sí, muy bien, vale. Esos son factores y múltiplos. ¿Se entiende esto? Aquí hay una profunda relación de reversibilidad porque obviamente los factores son lo inverso a los múltiplos y los múltiplos inverso a los factores. Qué bueno, Scarlett, me alegro mucho que todos estén entendiendo. Los factores y múltiplos nos sirven para factorizar. ¿Se acuerdan cuando estudiaron ecuaciones y le decían a uno factorice? Yo por lo menos miraba el techo y me angustiaba, no entendía nada. ¿Saben lo que es factorizar? Me imagino que algunos sí. Bueno, factorizar es expresar el número como el producto de una multiplicación de dos números, es buscar los factores que tiene un número. Por ejemplo, el 12 uno lo puede factorizar como 4 por 3, también podría factorizarlo como 2 por 6. Pero también hay factores comunes.
entre dos números. Por ejemplo, entre el 12 y el 28, si yo descompongo el 12 multiplicativamente, lo factorizo y digo 4 por 3 es 12 y 28 es 4 por 7, el factor común entre estos números va a ser el 4. ¿Sí? ¿Se entiende? El factor común es cuando dos números comparten un mismo factor. Bien. Ahora, números primos y números compuestos es otra categoría, un poquitito más compleja. Los números primos son todos los números naturales que pueden expresarse como el producto, es decir, el resultado de una multiplicación de un solo factor, el 1. Ya, por ejemplo, el 7, si yo lo factorizo, la única manera de lograr el 7 multiplicando es 7 por 1. O el 23, 23 por 1. No hay otros factores que yo pudiera multiplicar para lograr esos números. A esos números los llamamos primos. Y como tienen un solo factor, al mismo tiempo tienen solamente dos factores, el 1 y el número mismo. Es decir, 7 dividido en 1 es 7 y 7 dividido en 7 es 1. Es la única, los únicos divisores exactos que pudieran tener. Ahora, si yo divido 7 dividido en 3, me va a dar un número, pero es decimal, no exacto. El 1 es el único número que no es ni primo ni par porque es el neutro multiplicativo. Los números compuestos, que son el otro conjunto, son los números naturales, que son distintos de 0 y 1 y que no son primos. O sea, todo número que no es primo es compuesto, con independencia del 0 y el 1. No todos los números pares sí, como uno pudiera pensar, son compuestos y los impares primos, no es así. Los números compuestos se pueden formar a partir de la multiplicación de dos o más factores, en general son primos o no primos. Es decir, por ejemplo, el 12 es un número compuesto porque yo lo puedo factorizar por 4, por 3, factorizar por 6, factorizar por 2. Este ejemplo que está abajo del número 12 es la máxima factorización del 12 que yo puedo lograr. Díganme si aquí no hay una relación de conservación de la cantidad. Voy a prender la cámara y se los voy a demostrar. Dani, tú me avisáis por audio, porfa, si se ve bien la pizarra blanca. ¿Puede alguien avisar por audio, please? No se parece que no activó la cámara porque no se ve nada. Ah, todavía no se ve. Vamos a ver al tiro, No. a ver. Ahí sí. Sí, sí. ¿Y ahí se ve la pizarrita, Dani? Sí, pero la Bacán. sube mucho y tiene que acercarla un poquito más hacia usted. ¿La pizarra? Sí, la pizarra. Ya. Dame un segundo Porque que se me cae el ve compu. con la mitad, pero la mitad abajo. ¿Ahí? Ahí sí, sí. Ya, bacán. Ahí quedó el compu. Que no se nos caiga el compu nomás. Ya, vamos a hacer el ejemplo de la factorización del 12 para que se den cuenta porque es importante la conservación. ¿Ya? Aquí yo tengo 12 fichas. Yo voy a factorizar el 12 para mostrarles que es una conservación de cantidad numérica discontinua. ¿Ya? El 12 yo lo puedo construir a partir de la multiplicación del 6 por 2. ¿Ya? Porque si yo sumo dos veces el 6, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me faltaron 2, 12. También el 12 yo lo puedo conformar a partir de la multiplicación del 3 4 veces. Y fíjate que entre esto que estoy diciendo acá, de que puedo factorizar el 12 por 4 por 3, existe una profunda relación, porque aquí yo puedo subfactorizar el 6 en conjuntos de 3. También puedo hacer 6 conjuntos de 2. Voy a ponerlos así en diagonal para que se vean diferentes.
Entonces, da lo mismo en la configuración espacial, entendiéndolo en términos de la conservación como noción, para poder llegar a factorizar y entender las relaciones de composición multiplicativa que tienen los números, debo trabajar estas nociones con mucho énfasis. ¿Se dan cuenta o no? Heavy o no, cachar que si uno no resuelve los problemas cognitivos de base en términos de nociones, está perdido con la intervención con números. Por eso yo le he dado tanto énfasis y tanto tiempo a la parte de la lógica que está a la base de la numeración. Quiero comentarios, opiniones, necesito feedback urgente. ¿Han sacado alguna conclusión? ¿Han entendido, gustado la clase? Por eso hay tantos problemas matemáticos. Qué buena conclusión, Carlita. Imagínate si nuestros profesores y profesoras se educaran lo suficiente en el desarrollo de estas nociones y en cómo funciona la mente para la construcción del número y la matemática. ¿Alguien más? El Seba que no ha hablado, la Scarlett, la Cata Díaz, la Dani. Es súper complejo entender todas estas relaciones y uno nunca se imagina, Dani, y a mí me pasó mucho eso cuando yo estudiaba, igual que a ti, todo lo que está en juego antes de comprender el número. Todos los procesos mentales que les pasó también a ustedes en escritura y en lectura que tienen que estar desarrollados para comprender la lectura y el cálculo. Es muy, muy heavy del terror. Todas las estructuras psicológicas que se tienen que comprender. Yo a veces pienso así cuando trabajo para preparar las clases, ¿cómo será la estructura mental que tiene uno como adulto? ¿Cómo será la de uno que hace razonamiento transitivo, razonamiento silogístico, analógico, deductivo, inductivo, hipotético? La cantidad de procesos que uno ha construido a lo largo de la vida que sostienen ese tipo de actividad mental compleja. ¿Sí? Bueno, factorizar un número es expresarlo como el producto de la multiplicación de otros números naturales, como ya dijimos, y yo les mostré en el ejemplo de la pizarra la factorización del 12, ¿ya? Para obtener la factorización de un número primo, hay que multiplicarlo solamente por primos. Los compuestos se pueden factorizar con primos y compuestos, ¿ya? Y bueno, hay un ejemplo de factorización que en realidad no es tan relevante. Bueno, para ir finalizando ya, tenemos el máximo común divisor. Los divisores son lo mismo que los factores, ¿se acuerdan? Si un número es factor de otro, entonces también es su divisor. Si un número es divisor de dos o más números, se dice que es un divisor común. ¿Ya? Y en ese sentido, por ejemplo, entre el 4 y el 30 tenemos los divisores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. Y estos divisores son factores al mismo tiempo, igual que los del 30. 1, 2, 3, 5, 6, 15 y 30. Notar que hay factores comunes, divisores comunes antes, pero el máximo común divisor consiste en buscar el número más alto común que se repita entre los dos factores. La forma de enseñar esto, lo más fácil es hacer estos paréntesis e ir encerrando aquellos números que se repitan. Entonces, los que yo marqué con rojo, que son los divisores comunes entre 24 y 30, son el 1, el 2, el 3 y el 6, y el mayor de ellos es el 6, por lo tanto, el máximo común divisor entre 24 y 30 es el 6. Hay una tabla que uno usa en el colegio para sacar esta cuenta, pero es importante hacer esta actividad de exploración sistemática de ambos números, lenta, pausada, paso a paso, para poder lograr la comprensión profunda de lo que implica el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, como vamos a ver a continuación. Yo puedo hacer procesos más abstractos, como decía el Cevita, que no observaba abstracción en los videos, cuando ya hay un razonamiento lógico superior. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es lo mismo, ¿ya? Si un número es múltiplo de dos o más números, es un múltiplo común. Por ejemplo, los múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Y los múltiplos de 5.
Si uno se pone a encerrar, se va a encontrar con elementos comunes. Por ejemplo, el 15, por ejemplo, el 30. Ay, que está difícil ahí. Y, por ejemplo, esos dos. Ya, es posible observar entonces que el 15 y el 30 son múltiplos comunes, pero cuando hablamos del mínimo común múltiplo, hablamos del múltiplo más bajo, que en este caso es 15. La mayor parte del tiempo se cumple la regla de que el mínimo común múltiplo es el resultado de la multiplicación de los dos números que se comparan. En este caso, 3 por 5 es 15. ¿Ya? Por lo tanto, si uno lo representara utilizando la teoría de conjuntos, C incluye todos los múltiplos de 3 y D incluye todos los múltiplos de 5. Y las intersecciones, ¿se acuerdan cuando estudiamos teoría de conjuntos? Son 15, 30 y 45, por lo tanto el mínimo común múltiplo es 15. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto igual lo veo rápido porque en general lo saben. Es algo como no tan difícil del colegio. Espérense nomás que llevamos para numeración decimal, fracciones y toda esa cuestión. Bueno, vamos a ver por qué tenemos que enseñar el número. Tenemos que enseñar el número porque el número es la construcción por parte de los niños y niñas de su estructura mental. El número es una estructura mental. Nuestra mente, más que un edificio, a estas alturas ustedes ya la pueden entender como una ciudad. Y en el edificio de la matemática, en el condominio de la matemática, hay un edificio de números. Ese edificio hay que construirlo entre los 0 y los 5 o 6 años de vida. El significado del número solo puede adquirirse cuando la persona ha construido en sí misma su propia estructura lógico-matemática para el número. Yo no puedo construirla por él. Sí puedo generar un camino, estimular, alentar, elicitar este proceso de construcción de esa estructura, pero yo no puedo construirlo por él o por ella. Si los y las estudiantes han construido esta estructura, van a ser capaces de asimilar los signos y los números con mucha facilidad. ¿Ya? Si no lo ha logrado de forma correcta, el conteo, la lectura y escritura de números va a ser memorística y en el futuro van a tener dificultades de aprendizaje y rendimiento en operatoria y resolución de problemas. Esta estructura no podemos enseñarla nomás. El trabajo psicopedagógico entonces es animar y elicitar la construcción de esta en el pensamiento activo y asegurar el desarrollo de las nociones que sostienen esta construcción que es el número. ¿Cómo se enseña el número? Bueno, hay muchas formas de enseñarlo y las vamos a revisar la clase del viernes que es recuperativa. En primera instancia hay ciertos principios generales que orientan el cómo enseñamos los números. Primero, estimulamos que ellos establezcan todo tipo de relaciones como las que yo les mostraba con la pizarra, relaciones de correspondencia, de clasificación, de inclusión de clase, relaciones de orden entre los objetos que los rodean, entre las acciones que realizan y entre las cosas que suceden. ¿Se acuerdan que siempre en clase a nosotros nos pasaba mucho que nos poníamos a conversar de cualquier cosa y íbamos estableciendo relaciones entre lo que estábamos conversando? ¿Se acuerdan? Nos poníamos a hablar, por ejemplo, como ahora, que estamos relacionando todo esto con la experiencia, con la psicología, con una cosa y con otra. Yo recuerdo clases muy potentes de operaciones mentales, que relacionamos operaciones mentales con experiencias básicas como besar, como desarrollarse. ¿Se acuerdan o no? ¿O fue una alucinación mía? Eran bonitas esas clases. Bueno, siempre llevar a establecer relaciones, como hacemos ahora, es promover el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Por eso también es importante cuando enseñamos el número contar objetos, animar a los estudiantes a pensar sobre los números y las relaciones entre estos, sus cantidades, qué significan, etc. Usar los números para cuantificar objetos lógicamente y comparar conjuntos, elicitar la construcción de conjuntos con objetos, armar, desarmar, generar interacción social, contar a los compañeros, contar a las personas que están en tu casa, etcétera, comparar, generar espacios de intercambio de ideas sobre la matemática con otros y otras y comprender y visualizar ustedes cómo está pensando ese niño o niña cuando hace una actividad para poder ofrecer una buena orientación. Es lo que siempre yo les digo, tengo que mirar qué hay detrás de esa actividad que está desarrollando el sujeto.
Si se equivocó y puso el 11 antes que el 12, ¿qué pasó? Tengo que mirar la mente y decir, ¿pasó que estableció mal una relación de correspondencia? ¿Pasó que no contó bien? ¿Hay un error de cardinalidad? ¿Pasó que no entiende lo que significa antes y después? ¿Hay un problema de estructura temporal? Y para eso, para develar el pensamiento, yo no soy un medium que hace fuerza y lee lo que pasa en la mente del niño. Hago preguntas. Hago buenas preguntas, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás segura de que ese número va antes o después? No. ¿Por qué? No estoy segura porque me parece que el 12, como tiene un 2, es más chiquitito que el 11, que son dos números 1. Pueden contestar cualquier cosa. Ah, entonces tienes dudas sobre cuál número tiene más elementos, contiene más elementos. Sí, veámoslo, pues contémoslo con ficha. A ver, 1, 2, 3, ¿cuál es mayor? Lo llevo a hacer una relación de correspondencia, le muestro el número en cardinal, etc. Develar y hacer visible el pensamiento de nuestros casos para la matemática es muy importante y eso lo desarrollo solo con el arte de las buenas preguntas. ¿Ya? Para poder mirar el pensamiento hay que saber preguntar. ¿Qué implica saber un número? Bueno, saber un número implica contar con significado, es decir, no solamente repetir 1, 2, 3, 4, 5, sino que entender los elementos que representan esos sonidos, esas palabras. Componer y descomponer, evidentemente, como lo vimos con las fichas bicolor. Asociar a un conjunto dado el numeral que corresponde, asociar a un numeral dado el conjunto cardinal de elementos que corresponde, leer los números, escribir los números, reconocer el antecesor y sucesor, completar sucesiones numéricas y establecer relaciones de orden entre dos o más números. Bien, los espero el viernes entonces para estrategias metodológicas. ¿Les gustó la clase? Qué bueno. Sí, yo les dije, ¿viste? Les dije hoy día temprano. Ah, la Dani, no me entendiste nada. ¿Y por qué me decías que sí? Hay harto que procesar, ¿cierto? Para la tarde. Ahora veamos el tutorial. Ah, ya, qué bueno, Dani. La Connie Toledo, que es pesada. Veamos el tutorial, no hay tutorial. Oye, es que te digo algo, se bancaron una clase de matemática, pero de nivel Dios, los felicito y las felicito. Estuvo muy potente, me encantó. Poder enseñarles cosas tan, voy a ser súper quebrada, tan elevadas en términos del funcionamiento mental. Los felicito. De verdad que ustedes hacen que yo me motive a hacer todo esto. Y por eso le había dado tanto como bombo en fiesta a las nociones infralógicas, porque quería que ustedes despertaran en ustedes la posibilidad de ver todas estas relaciones entre los elementos que estudiamos hoy día. Bueno, igual yo me imagino que tienen que darle una vuelta a la clase, volver a leer, volver a mirar, tomar apuntes, ordenar, graficar, para que eso se interiorice, ¿no? No se quede solamente en la emoción del momento, sino que también se vaya quedando dentro de nosotros mismos. Consuelo Pilugrón, ¿estás por ahí? Ahí está la Leo. Consu y Leo, vamos a trabajar un plan de intervención que va a ser el examen de este ramo. En tu caso, Leo, te va a servir para aprobar lecto y cálculo. En tu caso, Consu, solo para aprobar cálculo, ¿ya? Así que el lunes vamos a trabajar nuestra última clase de lectura sobre contenido Leo y todos los lunes que siguen vamos a trabajar en el plan de intervención. En cálculo no vamos a tener tiempo de clases para trabajar porque estamos atrasados, ya nos falta todavía ver todo lo que es adición, multiplicación, división, sustracción. Nos falta ver sistema de numeración decimal, fracciones y resolución de problemas, potencias. Así que agárrense porque se viene. Ya voy a tratar de ir, porque me ha costado armarme los materiales, como teniendo este tipo de cosas para ir explicándoles cómo se hace la mediación y cómo uno puede trabajar estos materiales. También se los voy a ir presentando ya, las fichas bicolor, los bloques de multibase y las barras de Cuisinier. Eso, po. Preguntas, comentarios para finalizar esta maravillosa clase. Yo voy a tomarle una foto a la lista para ponerlos presentes. Y ya no es posible dejar de conectarse, no se puede.
Ah, qué lindo el Cevita. Ya. Claro, sonrían, los estamos grabando. Ya pues, eso sería. Los dejo descansar un ratito. Ya que les vaya bien, atentos que les voy a resubir las notas de aquí a la noche, porfa, sin presión, porque tengo que terminar sus power, corregir sus cosas. Y si hay dudas, lo vemos el viernes en clase. ¿Ya? ¿Les parece que el viernes empecemos a las 9? Sí, de mandarle el power no me voy a olvidar, los dos, el de lecto y el de ahora. ¿Ya? Y ahí les mando por WhatsApp el horario de las recuperaciones y los que puedan se conectan. Voy a terminar de ver estrategias metacognitivas que me quedan súper pocas y terminamos. Y terminamos. Ya. Besitos, que estén muy bien. Chau, chau.